Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Y como siempre estoy aquí para traerles contenido que sé que les apasiona. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado un torbellino de emociones, especulaciones y por supuesto, muchísima expectación, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para ser más precisos, vamos a analizar en profundidad las últimas declaraciones de Kerem, esas que han hecho temblar las redes sociales y que han despertado la nostalgia y la esperanza en el corazón de muchos fans. ¿Qué se esconde realmente detrás de esas palabras? ¿Son simplemente cortesía, o hay algo más profundo? ¿Realmente Kerem aún siente algo por Hande? ¿Qué implica todo esto para el futuro de su relación? Y sobre todo, ¿cómo debemos interpretar el lenguaje no verbal y el contexto que rodea a estas declaraciones? Así que prepárense para un análisis exhaustivo, donde desmenuzaremos cada frase, cada gesto, y cada posible significado oculto. Tendremos en cuenta las entrevistas, las redes sociales, y por supuesto, mi opinión personal, respaldada por un conocimiento profundo del mundo de las series turcas y de la personalidad de ambos actores. Prepárense para un viaje al corazón de Kerem Bürsin y para explorar la posible nostalgia que siente por Hande Erçel, con la esperanza de que, de alguna manera, el amor que compartieron, aún perdure. Antes de sumergirnos de lleno en el tema, como siempre, un pequeño recordatorio. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos, y estarás siempre al día con las últimas novedades del fascinante mundo de las series turcas y de todos sus protagonistas. Y ahora sí, sin más dilación, empecemos. Como ya les anticipé, el tema central de este vídeo son las recientes declaraciones de Kerem Bürsin. Nos referimos específicamente a una entrevista donde, al ser consultado sobre Hande, el actor respondió con palabras que para muchos han revelado sentimientos profundos, cariño genuino y quizás algo más. No se trató de una respuesta evasiva, de un silencio incómodo, ni de una negación rotunda. Fue por el contrario una declaración que dejó entrever que Hande sigue presente, de alguna manera, en su vida, y sobre todo, en su corazón. Esta respuesta, aunque breve, ha sido analizada y diseccionada en innumerables foros y redes sociales, y con justa razón. ¿Pero por qué estas palabras han generado tanta expectación? Para comprenderlo, es esencial entender el contexto y la personalidad de Kerem Bürsin. Es un actor reconocido por su talento y profesionalismo, pero también por su carácter reservado y su postura discreta en cuanto a su vida privada. Siempre ha sido muy cuidadoso con las declaraciones que hace sobre sus relaciones, evitando dar demasiados detalles a los medios y manteniendo una cierta distancia con el escrutinio público. Es alguien que valora su intimidad y que, por lo general, prefiere que su trabajo hable por él. Por lo tanto, cuando Kerem decide hablar abiertamente sobre una relación pasada, y en especial sobre una relación tan mediática como la que tuvo con Hande, la atención se dispara de manera exponencial. Sus palabras tienen un peso significativo, y cada una de ellas es interpretada, analizada y debatida con gran interés. La expectación, como es natural, se multiplica. La pregunta directa que desencadenó esta ola de reacciones fue algo similar a ¿cómo es tu relación actual con Hande Erçel? La respuesta de Kerem fue en esencia la siguiente: Hande siempre estará en mi corazón. La recuerdo con cariño. Hemos compartido momentos muy importantes, y eso no se borra. Le deseo lo mejor en todo lo que hace y siempre la tendré presente. A primera vista, esta respuesta parece elegante, diplomática y hasta cierto punto predecible. Sin embargo, al analizarla con detenimiento podemos extraer múltiples niveles de significado y comprensión. Cada frase, cada palabra, tiene su importancia, y la suma de todas ellas revela mucho más de lo que parece a simple vista. La frase clave, sin duda, es Hande siempre estará en mi corazón. Esta declaración es mucho más que una simple cortesía. Va más allá de un saludo protocolario. Implica que a pesar de que la relación amorosa haya finalizado, el afecto y el cariño persisten. Que existe un vínculo emocional que trasciende el tiempo y las circunstancias. Sugiere que hubo una conexión genuina y profunda, una relación que dejó una huella imborrable en su corazón. Es una afirmación que denota una cercanía que va más allá de la simple amistad o de una relación laboral. La mención de los momentos muy importantes refuerza la idea de una relación que fue significativa para ambos, de una historia que fue trascendente, que no se limitó a los sets de filmación, sino que tuvo un impacto real en la vida de ambos.
Esta frase implica que compartieron experiencias, alegrías, desafíos y aprendizajes que dejaron una marca en sus vidas. Sugiere una historia rica en emociones y experiencias compartidas. El hecho de desearle lo mejor en todo lo que hace y de asegurar que siempre la tendrá presente, demuestra un respeto y un afecto que va más allá de la simple amistad. Es una muestra de consideración y de buenos deseos hacia la persona que fue, y, de alguna manera, aún es importante en su vida. Es una afirmación que denota madurez y una capacidad de mantener una relación cordial y respetuosa a pesar de la separación. Pero ¿por qué Kerem decide hablar así, y por qué ahora? ¿Qué ha motivado estas declaraciones? Existen varias posibles explicaciones y probablemente una combinación de todas ellas. En primer lugar, es muy probable que la pregunta fuera inevitable. Dadas las circunstancias y la magnitud de la fama de ambos actores, era casi imposible evitar que le preguntaran sobre Ande. La prensa, los fans y el público en general siempre sienten curiosidad por las relaciones, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Así que en lugar de esquivar la pregunta, Kerem optó por ser honesto, directo y hasta cierto punto transparente. Optó por dar una respuesta que, aunque no revelara detalles íntimos, dejara entrever sus sentimientos. En segundo lugar, y esto es muy importante, podría ser una muestra de madurez, de respeto y de un profundo reconocimiento de la importancia de Ande en su vida. Tal vez, después de un tiempo prudencial, ha decidido hablar con más sinceridad sobre su relación, reconociendo la relevancia que tuvo en su vida y en su crecimiento personal. Esto podría indicar un proceso de reflexión y de aceptación del pasado, y una valoración de lo que fue compartido. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que realmente aún sienta algo por ella. Aunque el amor romántico haya terminado, el afecto, el cariño, el recuerdo de los momentos compartidos, pueden perdurar, y eso es algo totalmente natural. Las emociones no desaparecen de la noche a la mañana. Y en ocasiones el tiempo y la distancia, en lugar de diluir los sentimientos, pueden incluso fortalecerlos. Ahora bien, ¿qué implicaciones tienen estas palabras para el futuro? ¿Significa esto que hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Sinceramente y con la mayor honestidad, no lo sé. Y creo que nadie puede saberlo con certeza. Las relaciones humanas son complejas, y el futuro es impredecible. No hay una fórmula mágica para predecir el destino de dos personas. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que la puerta no está cerrada por completo. Hay una conexión, un cariño que, al menos por parte de Kerem, aún persiste. Y eso, en el mundo de las relaciones, es un paso muy significativo. Es una base, un cimiento sobre el cual se podría, hipotéticamente, construir algo. Sin embargo, también es crucial ser realistas. Ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande tiene su propia vida, su propia carrera, y por lo que sabemos, una nueva relación que parece ir viento en popa. Kerem también está enfocado en su trabajo, en nuevos proyectos y en su propia vida personal. La vida sigue su curso y cada uno ha tomado su propio camino. La distancia, el tiempo y las nuevas experiencias han influido en sus vidas y han creado nuevas realidades. Así que aunque la posibilidad exista, y a pesar de que muchos fans sueñen con ella, no es algo que podamos asegurar. La decisión final, si es que existe alguna decisión, dependerá de muchos factores, tanto internos como externos. Y por supuesto, dependerá de la voluntad de ambos. Lo que sí es evidente, y esto es lo más importante, es que al menos por parte de Kerem, hay un respeto, un afecto y una consideración que perduran. Y eso es algo que como fans, como observadores de su trabajo, y como seres humanos podemos celebrar. Ver a dos personas que en su día fueron muy queridas por el público, que compartieron momentos inolvidables, y que a pesar de la separación, mantienen una relación cordial y respetuosa, es algo que nos llena de alegría y que nos hace creer en el amor y en la capacidad de superar las adversidades. Y hablando de los fans, creo que es imperativo mencionar el impacto que esta relación tuvo en ellos. La pareja formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, en la serie Love is in the Air, generó un fenómeno mundial. Su química, su complicidad, su amor en la pantalla, conquistaron a millones de personas en todo el mundo. Su historia, sus personajes y su conexión trascendieron la pantalla y lograron conectar con el público a un nivel muy profundo. La noticia de su relación en la vida real fue recibida con júbilo y entusiasmo por los fans. Era como si el amor de la serie se hubiera materializado en la vida real. La gente se sentía conectada a ellos,
y vivía su relación con una gran ilusión. La ruptura de su relación, por otro lado, entristeció a muchos. Ver a dos personas que parecían tan enamoradas separarse fue un golpe duro para muchos fans. Pero a pesar de la tristeza y de la decepción, siempre ha habido un gran cariño y respeto por ambos. Los fans con el tiempo han comprendido que las relaciones son complejas, y que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Ahora, con estas nuevas declaraciones de Kerem, la esperanza se ha reavivado. Muchos fans sueñan con una reconciliación, con volver a verlos juntos. Sueñan con la posibilidad de revivir la magia que existía entre ellos, y de verlos felices. Y aunque no podamos asegurar que eso vaya a suceder, sí podemos decir que la llama del cariño y del recuerdo sigue encendida. Pero más allá de las especulaciones, de los sueños, y de las teorías, lo que realmente importa es el respeto y la admiración que ambos se tienen. El cariño que se profesan, y el hecho de que a pesar de todo, han logrado mantener una relación cordial y respetuosa. Esto es algo que como fans debemos valorar y celebrar. Es importante destacar que en el mundo de las series turcas, y en el mundo del espectáculo en general, las relaciones sentimentales y las rupturas son muy mediáticas. A menudo los actores y las actrices se ven sometidos a una gran presión mediática, y sus vidas privadas son objeto de un constante escrutinio. Por eso es aún más valioso cuando dos personas logran mantener una relación de respeto y de cordialidad, a pesar de la separación. En resumen, las palabras de Kerem Bürsin nos revelan que Hande Erçel sigue presente en su corazón. Su declaración de cariño, respeto y recuerdo nos habla de una relación significativa, de momentos importantes compartidos, y de un afecto que a pesar del tiempo y la distancia, aún perdura. Nos habla de la importancia del amor, del respeto, y de la capacidad de mantener una relación positiva, a pesar de las circunstancias. No podemos saber qué depara el futuro, pero lo que sí sabemos es que la conexión entre ellos es innegable. Y como fans, solo podemos desearles lo mejor a ambos, y celebrar el cariño y el respeto que se profesan. Debemos respetar sus decisiones, y apoyar su felicidad, sea cual sea el camino que elijan. Es importante recordar que Kerem Bürsin y Hande Erçel son seres humanos, con sentimientos, con emociones, y con derecho a su propia privacidad. Debemos evitar las especulaciones y los juicios de valor, y centrarnos en el respeto y en la admiración que les tenemos. Y ahora me gustaría profundizar un poco más en el análisis del lenguaje no verbal de Kerem. ¿Cómo se comportó durante la entrevista? ¿Cómo reaccionó ante las preguntas sobre Hande? ¿Qué gestos y expresiones faciales nos pueden dar pistas sobre sus verdaderos sentimientos? En las entrevistas en las que se le ha preguntado sobre Hande, Kerem ha mostrado una actitud tranquila, serena y reflexiva. No ha evitado las preguntas ni ha mostrado incomodidad. Al contrario, ha respondido con naturalidad y con una sinceridad que se ha valorado mucho. Su mirada, por lo general, ha sido directa y honesta. No ha habido evasivas ni miradas esquivas. Ha mantenido el contacto visual, lo que indica una falta de ocultamiento y una voluntad de comunicar sus sentimientos. Su tono de voz ha sido suave y pausado. No ha habido prisa ni nerviosismo. Ha hablado con calma y con una gran claridad en sus palabras. Sus gestos han sido mínimos, lo que indica que estaba concentrado en sus palabras y en comunicar sus sentimientos de manera auténtica. Todos estos elementos en conjunto sugieren que Kerem está siendo sincero y que está expresando sus sentimientos de manera genuina. No hay signos de falsedad ni de manipulación. Es una persona que con el tiempo ha aprendido a manejar la presión mediática y a comunicarse de manera efectiva. Además, es importante destacar el contexto de la entrevista. ¿Dónde se realizó? ¿Quién fue el entrevistador? ¿Qué otros temas se abordaron? Todos estos elementos pueden influir en la manera en que Kerem se expresa. Por lo general, Kerem es muy selectivo con las entrevistas que concede. Siempre elige a los medios de comunicación con los que se siente más cómodo y con los que tiene una buena relación. En resumen, el lenguaje no verbal de Kerem refuerza las palabras que ha pronunciado. Nos da una mayor seguridad de que está siendo sincero y de que sus sentimientos son auténticos. Es una persona que con el tiempo ha aprendido a manejarse con la prensa y a expresarse de manera transparente y honesta. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayamos podido analizar juntos las declaraciones de Kerem Bürsin y el impacto que han tenido en sus fans.
Quiero agradecerles por haberse quedado hasta el final, por su tiempo y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías, y todo lo que piensen sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes de las palabras de Kerem? ¿Creen que hay esperanza para el futuro? ¿Cómo interpretan ustedes su lenguaje no verbal? ¿Y qué esperan que suceda en el futuro? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Y hasta la próxima.